Bueno, Shalom. Queremos dar toda honra y gloria a Hashem Yahushai. Dobles honores a los apóstoles de la gran piedra de Mulino. Y saludos a ustedes, hermanos, empujando esta verdad en sinceridad y en caridad entre los cuatro vientos del mundo. Soy tu hermano Abiala de Jimmy Chicago. Y vamos a entrar aquí en el libro de Cuarta Esdras, Segunda de Esdras. Y capítulo 1, verso 35. Dice, entregaré vuestras moradas a un pueblo extranjero que cree en mí sin haberme oído, al que no ha mostrado estos signos y que hará lo que le prescribo. Ahora, esa escritura, o la lees, esos extranjeros está representando la apostasía de Israel, o los que fueron, o la apostasía básicamente. Bueno, vas a segunda de Tesalonicenses 1 y 3, habla de una apostasía, man, íbamos a convertirnos en extranjeros, man. Alright. Now, un ejemplo rápido, porque esa escritura no está hablando de un pueblo extranjero significando una nación fuera de Israel, man. Este pueblo extranjero está representando la nación de Israel en el futuro. ¿Ven? Porque vas aquí en el libro de segundo Efesios 2 y 1. Alright. Dice Efesios 2 y 1. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eréis llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Porque los judíos estaban llamando a esos gentiles incircuncisión. ¿Por qué? Porque estaban viviendo como las otras naciones, man, en la carne, man. Tenían las costumbres de los griegos, de los romanos, se vestían a forma del estilo de vida de esas otras naciones, man. Por eso dicen en Salmos 106 y 34 que cuando los mezclamos con las naciones, man, aprendimos sus obras, man. Porque es lo que sucede, man, cuando estás debajo una nación, cuando fuimos en esclavitud, en servidumbre, esas otras naciones aprendimos sus obras, man. Nuestros hijos aprendieron más, man, y generación tras generación Israel fue olvidado, man. Es por eso dice en Jeremías 17 y 4 que el Señor nos iba a hacer nuestra heredad, los iba a hacer que íbamos a nuestra heredad ser perdida, man. Jeremías 17 y 4 dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. So el Señor los iba a hacer perder nuestra heredad, man. Y los íbamos a convertir en extranjeros, man. Porque ¿qué es un extranjero, man? Alguien afuera de su tierra, man. Uno habitando en una tierra extraña, man. Es un extranjero. Si te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, man. Ahora, en tiempo de los romanos, estamos sirviendo a ellos, man. En tiempo de los griegos, de Babilonia, estamos sirviendo a ellos, man. Pero ¿cuándo fue cuando completamente todas las tribus pedían su heredad, man? Era en este último imperio, man, que es América, man. Que América Roma, todo nuevo, básicamente una rama de Roma, man, ¿no? Porque
América fue establecido, con las mismas costumbres que los romanos hacían, alright. Dice, aquí vamos a aprender nuestra heredad. Alright, now, regresamos para atrás a Cuarta Esdras. Dice, Efesios 2 y 11 dice, no, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, haréis llamado en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Yahushai, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora estamos alejados de la ciudadanía de Israel, man. So, eso los hizo extranjeros, man. Alright. Y alejados del pacto de la promesa, porque ¿a quién fue dado el pacto, man? Romanos 9:4 dice, voy a agarrar bien rápido, y al punto. Romanos 9:4, porque esos gentiles que la puerta de arrepentimiento fue abierta eran israelitas extranjeros, man. Y lo vamos a comprobar ahorita. Dice, es a Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, man. So, a los israelitas fueron dado el pacto y las promesas, man. Porque ¿cuál es el pacto, man? Primero el de Moisés, el que íbamos a cumplir las leyes, pero ese pacto no pudo ser cumplido. So, el segundo pacto que es, man, que las leyes van a estar en nuestra mente, man. Y no íbamos a pecar. So, y ahorita estamos parte de ese pacto, man. No, solo Israel puede heredar ese pacto, man. Todas las otras naciones, ellos no van a tener un corazón de carne, man. Van a tener un corazón de piedra, y nosotros vamos a tener que juzgarnos en el reino, man. So, estando para atrás, dice que estamos alejados a un tiempo, man. ¿Por qué? Por la dispersión, man. Más voy a ir al libro de Daniel 9 y 7. Daniel 9 y 7 dice, tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostros. ¿Y por qué? Porque primera, Israel, por la dispersión, man, no supo quién era, man. No sabían de su heredad, man. Y también por la mezcluda, o porque los mezclamos, los mezclamos con estas otras naciones, man, y nuestro rostro fue cambiando, man. Como tuyo es, Daniel 9:7, tuyo es, Señor, la justicia y nuestro la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de la cerca y los de lejos, los que estaban cerca de Jerusalén y los que estaban lejos, los que estaban esparcidos, en las tierras, en todas las tierras donde los has echado de causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. El Señor los echó, man, de todas las tierras bajo el sol, man. Es por eso cuando vas a Hechos 2 y 5, habían judíos morando bajo toda la tierra bajo el sol, man. Y cada de esos judíos hablaban su perfecto idioma, man. No estaban hablando hebreo, man. Estaban hablando unos galileos, man. Unos estaban hablando griegos, Me pongo a agarrar bien rápido, man. Hechos 2 y 5.
Dice, moraban entonces, Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y echó voy a brincar a 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? So, ven, estos israelitas me nacieron en otras tierras, man, y aprendieron las obras y las costumbres de estas otras naciones, man. Dice, pantos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia. So, imagínate un israelita creciendo y mezclándose con todas estas otras naciones, man. Iban a tener una confusión de rostro, man. No se iban a ver como tu típico israelita, man, que nació en Jerusalén, man, y fue criada con las leyes y mandamientos, man, y todas las costumbres de nuestra gente, man. Se iban a ver como estas naciones, man. Ellos son los gentiles, man, porque ellos no conocieron y no vieron al Señor, man. Y esa profecía, en según cuarta Esdras, está presentando hoy en día igual, man, porque en el tiempo del Señor, de Yahushua, muchos israelitas no sabían que eran israelitas, pero todavía había israelitas que sabían que eran israelitas, man. ¿Ven? Regresando para atrás a Efesios, dice, verso 14, porque Él es nuestra paz que da... Perdón, voy a leer 13, no, pero ahora en Yahushua o en Mashiach Yahushua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, unos leímos Daniel, que unos los de cerca y de lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushua. Porque cuando se murió Yahushua, man, ¿cómo se llama? La gracia fue dada a nosotros, man. Y también a esos gentiles, man, israelitas extranjeros, man, que estaban adorando a otros dioses, man. Por eso les ha hecho 12:1. Perdón, 1 de Corintios 12:1. Dice que éramos gentiles, man, en tiempo pasado, llevado a ídolos, man. Es por eso que los convertimos en extranjeros, man. Dice verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y qué es eso, man? Que el Señor iba a poner ese palo, el palo de Judá y el palo de Efraín, como dice en Ezequiel, y los iba a unir, man. Ya no más íbamos a estar divididos, man, contra los judíos y los israelitas extranjeros, man, los gentiles. ¿Ven? Porque el Señor no cambia, man. Dice, el Señor ve como esas naciones como escupen, man. El Señor no es el actor de confusión, man. Es por eso tienes que tener el entendimiento de los gentiles, man, para conocer la Biblia, man. So dice, dice, vuestros hijos, regresando para atrás a la cuarta Esdras, dice, vuestros hijos no engendrán, porque han desentendido con vosotros mis mandamientos y han hecho el mal delante de mí. Entregaré vuestras moradas a un pueblo extranjero que cree en mí sin habernos oído, al que no he mostrado esos signos y que hará lo que les prescribo, man. Y ahora eso va en hoy en día, man. Nosotros no vimos los señales, man, los discípulos. Aunque muchos de nosotros estamos ahí, man, y se conocen la reencarnación, pero hoy en día, man, en nuestro cuerpo no hemos visto esas señales, man.
no vimos el río ser partido en dos, man. You know? Está hablando ahorita igual, man. Jeremías 17:4 dice que vamos a perder nuestra heredad. Todos perdimos nuestra heredad, man. Ese es ese pueblo extranjero. Ahora, cuando vas a Deuteronomio, a ver, 32 y que es 21. Lo mismo, man. Porque ¿qué dice aquí en Deuteronomio? Perdón. Cuarta Esdras 1 y 33. No, 34 dice: vuestros hijos no engendran porque han desatendido con vosotros mis mandamientos y han hecho el mal delante de mí. Aquí Israel pecó, man. Estaban haciendo mal delante de Yahweh Bashim Yahushai. Igual el profeta Moisés dice algo similar. Dice Deuteronomio 32 y 21: ellos me movieron a celos con lo que no es Yahweh, lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Es el Padre hablando. No Moisés, Selachio. Dice: ellos me movieron a celos con los que no son Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Un pueblo extranjero, man. Los provocaré a ir a una nación insensata, man. ¿Y quién es esa nación insensata? Y los israelitas extranjeros, man. Porque no es pueblo, man. Dice que un pueblo que no es pueblo. A quien el Padre desechó, man, a la nación de Israel, man. Es por eso cuando vas a Oseas, rápido a Oseas 1. Cuando vas a Oseas 1, vamos a comenzar en el principio, man. Oseas 1:1 dice: palabra de Yahweh que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usaías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, el príncipe de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. El Padre, eso fue simbólico, porque así nosotros nosotros con el Señor, man. Y también es una maldición, man. Hoy en día, man, todas nuestras mujeres, man, son rameras, man. La mayoría de las mujeres que tenemos hoy, man, no somos su primer hombre, man. Es algo que sucedió a nuestra gente, man. Es por eso Yahweh dijo a Oseas: vete y garte una mujer fornicaria, man. Y hijos de fornicación, para que la tierra fornique, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Ahí se fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Y le dijo Yahweh: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehu por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Esos son mandamientos que el Señor hizo a José hacer, man, representando la rebelión de Israel, man. Dice: en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio luz una hija, y le dijo a Yahweh: ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
Alright, so hizo que lo iba a quitaré del todo, man. Alright, un pueblo que no es pueblo, man. Porque un pueblo que un pueblo man, tiene sus costumbres, man, sus dioses, man. Pero el Señor les quitó todo a Israel, man. Dice, más de la casa de Judá tendrá misericordia, los salvaré, porque Yahweh su Dios, y los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con cabello, ni jinetes. Porque el reino norteño, que el Lo Amar representa el reino norteño, ellos fornicaron primero, man, y ellos fueron en captividad primero. Dice, más de la casa de Judá tuvo misericordia. Pero vamos a leer, continúa, dice, después de haber destetado a Lo Ramá, concibió y dio luz a un hijo. Y dijo Yahweh, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, man. So ahí está, man. El Señor dice que no soy su pueblo, man. Un pueblo que no es pueblo, man. ¿Por qué? Porque no es el pueblo del Padre, man. Porque dice aquí que el Señor los quitó del todo, man. So dice, con todo, dice, hijo Dios, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo será vuestro poder, man. Right? So, no, ¿por qué? Por nuestra rebelión, man, por adorar otros ídolos. Alright. So, vamos a parar ahí y voy a ir a regresar para atrás a Deuteronomio. Dice, y los provocaré, esta parte dice, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. No, hay que entrar en el Señor provocándonos a ir a una nación insensata, man. Que es el mismo pueblo que no es pueblo. No, al punto, cuando vas a Oseas, cuando lees Oseas, el verso capítulo 10 dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo, un pueblo mío, man, un pueblo que no es pueblo, les será dicho, sois hijos de Dios viviente, man. ¿Y dónde es eso, man? Aquí en América, man. Aquí es donde se está cumpliendo realmente, man. Porque aquí el Señor los hizo perder nuestra heredad, man. Pero ahora el Señor le está regresando para atrás ese aliento en nuestra boca, man. Y lo sacó de la congregación de los muertos, man. Y está levantando la casa de Israel, man, como el tiempo pasado. ¿Ven? Voy a ir al libro de Romanos 19, dice... es 10 o 11, hold on. Ya vamos a probar una de estas. Bueno, antes que agarre eso, me quiero agarrar Hechos. Tiene que tener paciencia, man. Hechos 13:46. Y es el punto, man. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero a la palabra de Yahweh, mas puesto que la desechéis
y nos juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Por qué? Porque verso 45 dice, pero viendo los judíos pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Ven, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemiando. Entonces Pablo y Barnabé, hablando de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Yahweh a los judíos, más puesto que la desechéis, la desecharon, man. La nación sureña me desechó a la palabra, man. La mayoría, porque los discípulos eran judíos, man. Hay multitud de judíos sí recibieron la palabra, pero la gran porcentaje, man, ellos no querían recibir la palabra, man, porque ellos veían como esos gentiles, man, israelitas, man, como las otras naciones, man. ¿Ven? Se dice, más puesto que la desechéis y no juzguéis y no os juzguéis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, man. Así es como el Señor movió a los judíos, man, a celos, man, por los gentiles. Porque ellos veían los gentiles como paganos, man, como tenían no estaban guardando las leyes, man. Estaban participando en las festividades de los romanos y los griegos. Ellos no querían nada con esa gente, man. Pero, ¿qué dice en Romanos 11:1, man? Vamos a ir ahí bien rápido, man. Romanos 11:1. Dice: digo pues, ¿ha desechado Yahweh su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El Señor no rechazó su pueblo, man. Porque esos otros judíos, man, ellos también son israelitas, man. Pero que no fue al apóstol Pablo, conocido como un romano, pero es porque vivían ahí, man. Pero su nacionalidad era un israelita. Dice verso 2: ¿no ha desechado Yahweh su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Yahweh contra Israel, diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué les dice la divina respuesta? Me han reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No se representa la elección, man. Los israelitas donde están esparcidos, man, ellos son parte de la elección, man. Que dice en Santiago 1:12, man, a las 12 tribus esparcidos entre todos, man, entre los 4 vientos del mundo, man. Y luego lees en Mateo 24, los ángeles van a recoger la elección, man, el remanente entre los 4 vientos del mundo, man, porque está hablando de esos israelitas extranjeros, man. Ahora, no quiero hacer esta lección tan larga, man, pero para entender esta escritura, man, tienes que saber la historia de los gentiles, man, y de quién esos extranjeros están hablando, man. Y esa nación insensata que el Señor lo está provocando a ira, man, y a celos. Ahora, a 11, quiero comenzar a verso 15.
Vamos a repasarlo bien rápido. Me voy a comenzar el verso 15. Romanos 11:15. Porque si su exclusión es porque si su exclusión está hablando de los judíos que el Señor hizo mover a celos, es la reconciliación del mundo, el mundo de Israel. Porque esa palabra mundo es cosmos en el griego, que está hablando de la orden de Israel, man, que cosmos es está refiriendo a un grupo de gente, man. Porque un cosmos es un grupo de estrellas, man. Que no dice Israel va a ser como las estrellas del cielo. So, ahí mundo no está hablando de todo el mundo, man. Y si estuviera hablando de todo el mundo, la palabra ahí será oikomen. Que eso sí está hablando de toda la tierra, man. La tierra habitada. Pero en este caso la palabra mundo ahí es cosmos. So, dice porque si la exclusión es... Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Y por qué es la reconciliación del mundo, man? Porque así todo Israel fue dado la oportunidad a agarrar la palabra, man. Porque así está, el Señor está levantando a las 12 tribus de Israel, man. Porque la casa de David de antes consistaba de 12 tribus, man. Un palo, man. Alright. No, porque leímos en Efesios, man, que cortó esa pared, man. Salakio. Dice, porque si su exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre muertos? ¿Qué será su admisión sino vida de entre muertos? Alright, ¿no? El Señor levantando a Israel, man, esa profecía de Ezequiel que es 35, man, el valle de los huesos muertos, man. Eso es que vio Ezequiel, huesos, man, que el Señor hizo levantar, man. Porque ese aliento, man, es el entendimiento de las escrituras, man. Es lo que esta palabra te hace vivir, man, que dice en Juan 6:63. Es el Espíritu el que da vida, man. Es el Espíritu Santo que viene en ti, man. Es lo que te hace despertar, man, y te da vida para atrás, man. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando, la raíz está hablando de los judíos, man. Y las ramas, ¿qué, man? Las otras tribus, las tribus norteñas, man. Los gentiles. Porque está hablando de un árbol, man. De un árbol de olivo, man. Ese árbol representa toda la nación de Israel, man. Que nos dice en Jeremías ha plantado un nuevo vine. Voy a agarrar eso primero, man. Y también habla que somos un olivo bonito, man. Green olive. Okay, Jeremías 11 y 16. Dice, óleo verde hermoso es un fruto. Óleo verde hermoso es su fruto, y en su parecer llamo Yahweh tu nombre. A la voz de recio estrepito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. El Señor ha llamado olivo verde, man. Pero leímos que Israel no ha guardado la palabra de Yahweh, man. El Señor hizo quebrantar sus ramas, man. Y es lo que estamos leyendo ahorita
en Romanos, man. Alright. Que era de la reconciliación del mundo, man. Esas ramas rompidas, man. Que el Señor hizo que le quitó todo, man. Alright. Un pueblo que no es pueblo. Right. Porque un pueblo que está esparcido, man. Y que está llamando a dioses ajenos en una nación que no es, man. Es un pueblo que no es pueblo, man. Alright. So, dice, pues, verso 17, pues si algunos de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, alright, porque ¿qué? Un olivo silvestre, ¿qué? Viaja, man, por decirme. El viento lo sopla o un pájaro lo recoge y pueden nacer en cualquier tierra, man. Es un olivo silvestre, man. Dice, y eso es lo que le pasó a todo Israel, man. Pero en ese tiempo, man, estaba hablando de los gentiles, man, esparcidos, man, en el tiempo de que cuando fue escrito esta letra a los romanos, man. ¿Ven? Pero ahora, hoy en día, man, todo hoy en día, el tribu sureño, los tribus norteños, todos somos ese olivo silvestre, man. ¿Por qué? Por Jeremías 17:4 perdimos nuestra heredad donde el Señor los hizo servir nuestros enemigos, man. ¿Ven? Eso dice, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos. ¿En lugar de qué, man? Los judíos que no creyeron, man. Rechazaron el Mesías, man. Right, porque ellos son los que fueron movidos a ira, man, a celos. Porque ellos pensaron que eran más santos que esos israelitas que estaban comiendo puerco, man, que estaban restaurándose sus barbas, man, que tenían tatuajes. Porque todo eso regresa para atrás a los griegos y los romanos, man. Y esos judíos, man, ellos no podían entender y recibir que ellos ellos podían ser salvados, man. Porque estaban aferrados en su mente que ellos ya no podían recibir arrepentimiento, man, porque estaban bien alejados del Señor, man. Alright. No habían israelitas, man, en el militar romano. Alright. Y seguro sin barba, man, porque eso de rasurarte la cabeza y ser calvo y la barba, man, eso regresa para atrás a los griegos, man. Y esas costumbres que los griegos y los romanos aquí en las escrituras, man, son esos edomitas, man. Edom, los güeros hoy en día, man. Aunque los verdaderos griegos antes que los güeros, man, conquistaron, los griegos son una nación que descienden de Jafet, man, uno de los 3 hijos de Noah. Pero eso es otro tema, Selaki, pero dice, regresando para atrás al verso, dice, pues si algunos de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido engendrado en lugar de ellos, y has sido hecho participarte de la raíz y de la rica savia del olivo. Bien. No te ajetes contra las ramas. Y si te ajetes, sabes que no sostenes tú a la raíz, sino la raíz a ti. Porque dice no te ajetes con las ramas. ¿Por qué? Porque todos somos israelitas, man. Todos somos parte de ese pacto, man. Que las ramas porque va a entrar eso, man. Dice, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese engendrado. No te ajetes a eso, man. No crees que seas mejor que ellos, man. Porque eso fue causado, en
en razón para que esos gentiles o esos israelitas extranjeros o ese olivo silvestre pueda ser engendrado, man. Puede ser engendrado al árbol de olivo. Eso dice, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese engendrado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Ven? Porque no creyeron a Yahushua, ellos fueron desechados, man. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberzcas, sino teme. ¿Ven? Es por eso dice, no te ajetes, man. Porque en ellos no creyeron en el Mesías, man. Pero esos israelitas, man, que estaban haciendo, adorando a esos dioses, man, ellos sí tenían fe, man. Y eso va también a lo que leímos en segunda de Esdras, o cuarta Esdras, 1 y 34. Vuestros hijos no engendrarán. Right, no engendraron a esos judíos, man. ¿Por qué? Porque no tenían la fe. Dice, porque han desantenido con vosotros mis mandamientos y han hecho el mal delante de mí. ¿Por qué? Ellos no tenían la fe, man. Ellos no querían... ellos mataron al Mesías, man, porque los romanos les iban a quitar su posición, man. ¿Ven? Ellos hicieron mal y el Señor se olvidó de ellos, man. Dice, entregaré vuestras moradas a un pueblo extranjero, man. Ese olivo silvestre, man, que fue engendrado, man, para atrás a Israel, man. Y leímos en Efesios 2 y 11 que antes éramos alejados, man, pero por la sangre regresamos para atrás al Padre, man. Para atrás a esa raíz, man. ¿Ven? Ahora pueden ver, man, cómo esas escrituras, está representando, man, esos israelitas extranjeros, man, esos gentiles. Dice, engendré vuestra morada a un pueblo extranjero que cree en mí sin haber oído. Alright. Regresando para atrás a Romanos. Aquí dice, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese engendrado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Okay, dice, porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Right, ven, man. Porque las ramas naturales fueron los que se quedaron en Jerusalén, man, los que crecieron y no sabieron que eran judíos, man. All right. Y los otros, las silvestres, man, ellos crecieron en otras naciones, man. Leímos en Hechos 2 y 5, man, que estaban naciendo israelitas, man, en todas las naciones bajo el sol, man. Pero ellos fueron para atrás, reuniéndose para atrás a Israel, man, por la palabra, man, que la palabra es el Espíritu de Yahushua, man. Dice Romanos 11 y 22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Yahweh, la severidad ciertamente para que los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecen en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortada. Voy a continuar. Dice, y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán engendrados, pues poderoso es Yahweh para volver a injertar. Right. Pero la salvación ya está elegida, man. Los que van a creer van a ser la elección, man. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre,
Por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste engendrado en el buen olivo. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Ven? La salvación es para las 12 tribus de Israel, man. Aquí dicen en Mateo 1:18, man, iba a mandar a su hijo y lo nombrará Yahawashi, y él salvará a su pueblo por sus pecados, man. Ahora, quiero terminar con Hechos, Romanos 10, bien rápido, y una escritura más que quiero sacar. Un segundo. Romanos 10 y 19. Voy a comenzar un poco más arriba. Romanos 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra va a ser predicada entre los cuatro vientos del mundo, man, hasta los fines de la tierra, man. Y eso está haciendo por medio del internet, man, el YouTube, man. ¿Por qué? Porque Israel está esparcido, man. ¿Por qué es eso? Porque la salvación no tiene que traer a los dispersos y engendrarlos para atrás al olivo bueno, man. Ese verso 19. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ahí te está diciendo, man, a quién se está refiriendo, man, a esos gentiles, man. Dice, con pueblo insensato os provocaré a ira, man. Y Moisés dijo eso, man. El Padre lo dijo por medio de Moisés, man, porque el Padre habla por sus profetas. Lo que leímos en Deuteronomio 32 y 21, man, se estaba hablando de esos gentiles extranjeros, man. Dice, con pueblo insensato os provocaré a ira, man. ¿Y por qué fue insensato, man? Porque no conocían a Yahweh Bashim Yahushai, man. Es por eso que eran insensatos. No está hablando del hombre blanco, no está hablando de los chinos, de los japoneses. No, está hablando de su propio pueblo, man, que fue cortado, man. Que fue quitado de la sorcería, man. Como dice Oseas 4:6, man. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, man. Y fueron insensatos, man. Dice, verso 20, y Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Ven? A los que no me buscaban. Van para atrás ¿cómo se llama? A Cuarta Esdras. Dice entregaré vuestras moradas a un pueblo extranjero que no cree en mí sin haberme oído, man. A lo que no me he mostrado esos signos, y que haré que hará lo que le prescribo, man. Porque este pueblo no buscaban al Padre, man, pero la fe que oyeron por la predicador, man, porque dice fe viene por oír. Esos gentiles, man, escucharon la palabra, man, y el Señor los levantó, man, porque ellos eran parte de la predestinación, man, que el espíritu ya era sujeto a su espíritu para recibirlo, man. Dice y Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Un pueblo sensato, man. A esos gentiles, man. Dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, man.
Ahí yo estaba refiriendo aquí en esos judíos, man. Pueblo rebelde y contradictor, man, porque no, por eso dijo el Mesías, man, haz lo que ellos dicen, pero no haz lo que ellos hacen, man. No hagas lo que ellos hacen, man, porque eran hipócritas, man. Se contradecían a todo, man. Porque ellos estaban vaciados por las costumbres de hombre, man, no por Yahweh Bashem Yahushai, man. Sí, y es por eso los judíos se preguntaron a sí mismos, man, ¿a dónde irá este hombre, man? Que están hablando de Yahushai, ¿a dónde irá, man? Si irá entre los dispersos, entre los griegos, y enseñarán los griegos, man. So, los judíos sabían que entre los griegos, man, estábamos desparcidos, man. Y ellos mismos llamaron a esos desparcidos griegos, man. Y ahí viene el entendimiento que no hay diferencia de judío y griego, man. Porque están hablando del mismo olivo, man. Unos naturales y unos salvajes, man. Pero todos partes de ese olivo, man. A los que se quedaron en Jerusalén, man. Los que no perdieron su heredad. Los que mantenieron las costumbres. Y los desparcidos, los que habitaron otras tierras, man. Y se convirtieron en gentiles, man. Por causa de su rebelión, man. Pero ahora, repasando todo de nuevo, man. Hoy todos fuimos desparcidos, man. Todos perdimos nuestra heredad, man. Y el Señor los tuvo que levantar, man. Y los tuvo que regresar para atrás nuestra heredad, man. En el lugar donde nos decían que éramos los hijos del Señor, man. Ojalá, este video fue edificante. Sé que es mucho, dije muchas cosas, man. Ojalá fue edificante, man. Vamos a dar toda honra y gloria otra vez a Yahweh Bashem Yahushai. Todo el honor a los apóstoles de la gran piedra de molino. Y saludos a ustedes, hermanos, empujando esta verdad en sinceridad y en calidad entre los cuatro vientos del mundo. Hasta la otra, digo Shalom.